Nuevamente vamos a tener un pequeño estudio en relación con como lo venimos haciendo continuamente, basados en la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a hablar por unos momentos de algo que realmente es común, pero que muchas personas pues no lo reconocen como tal. Y en esta hora nosotros vamos a hablar acerca de el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo inició? ¿Cómo la Biblia lo enseña? Y para ello vamos a basarnos en un texto que se encuentra en el Salmo 51:5. En Salmo 51:5 dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Una de las cosas que con frecuencia oímos y que muchas personas piensan, incluso hay una filosofía con respecto al hombre que dice que el hombre es bueno por naturaleza, solamente que la sociedad lo ha corrompido. Pero ellos mismos realmente se contradicen, porque ¿quién es la sociedad? El hombre. Entonces, eso significa que quien lo ha corrompido es el mismo hombre. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros no queremos reconocer de que el hombre ha nacido en pecado. Es decir, ¿qué es el pecado? Dentro del concepto que la Biblia nos enseña, pecado en realidad es rebelión contra Dios. El hombre se rebeló contra el Señor, le hizo caso a Satanás a través de la serpiente y pecó. Y desde entonces, al pecar el hombre, su naturaleza se contaminó de manera total y completa, y entonces el pecado lo transmite de generación en generación. Ahora bien, pero el hombre es culpable desde el momento en que voluntariamente peca contra Dios, y en ese sentido entonces se rebela contra él. Pero en esencia, en realidad, es rebelión contra el Señor. Si nosotros analizamos el texto que estamos observando, aquí nos dice el salmista, o sea, David, que fue quien lo escribió, nos dice que él fue en maldad formado, toda su vida fue formado, y en pecado fue concebido. Pero además dice, si nosotros leemos todo el Salmo, dice, contra ti solo he pecado. Ahora bien, si nosotros recordamos, o para poder nosotros también familiarizarnos con el Salmo, ese Salmo, él lo pronunció después de haber pecado contra el Señor con Betsabé. Entonces, él pecó con una mujer, pero su pecado en realidad fue contra Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es realmente contra el Señor. Eso significa que el pecado nos separa de Dios. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Es necesario entonces que nosotros seamos reconciliados con Dios, porque nos hemos rebelado contra Él. Por eso la reconciliación, fíjense bien, reconciliación. Nosotros no estamos conciliados con Dios, necesitamos reconciliarnos con el Señor, y esto solamente a través de Jesucristo.
Por eso la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay otra manera de borrar el pecado de nuestras vidas. No hay otra manera de quitarlo de nuestros corazones. Para que nosotros podamos restituirnos al Señor, necesitamos nosotros reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Necesitamos nosotros acercarnos a Dios. Por eso el hombre en general está lejos de Dios y no puede reconciliarse con Dios sino solamente a través de Jesucristo. Ahora bien, el pecado que nosotros cometemos, ese voluntariamente es, y nos estamos nosotros rebelando y actuando en contra de Dios. Ahora bien, hemos nosotros de entender que por naturaleza somos pecadores. Por eso, el hombre no es bueno. Cuando aquella persona se acercó con Jesús y le dijo, Maestro bueno, le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, Dios. ¿Se dan cuenta? Solamente uno es bueno. Ahora bien, en el momento en que Jesucristo le responde de esta manera, significa entonces que Jesucristo realmente es Dios, porque Él no tiene pecado. En Él no hay pecado. Por nosotros se hizo pecado y pagó por nuestras culpas y por nuestro pecado. Es necesario entonces que nosotros seamos reconciliados con Dios a través de Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte. De este pecado que nosotros tenemos en nuestra vida, porque dice aquí, en pecado me concibió mi madre. Desde que nosotros nacimos, desde que nosotros hemos nacido, desde que nacemos y nacimos con pecado. Somos pecadores. Y somos pecadores por naturaleza. En nosotros no hay nada bueno, absolutamente nada. Ahora bien, es cierto que de repente el hombre, o simplemente el hombre, hace cosas buenas, hace obras buenas. Sí, porque la imagen de Dios está todavía en el hombre. En el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado lo corrompió. Por eso, las obras buenas que nosotros hacemos no nos alcanzan para salvación, porque no es por obras. Toda obra que nosotros hacemos no sirve delante de Dios, porque las obras no sirven para salvación. La Biblia dice que solamente por la fe en Jesucristo, el único que hizo realmente obras agradables delante de Dios fue Jesús. Por su vida y por su muerte nosotros somos salvos. Por la sangre de Jesucristo somos limpiados. Y ese pecado necesita ser limpiado del corazón del hombre para poder entrar al reino de Dios. El hombre no puede entrar al reino de Dios mientras permanezca en su pecado, mientras permanezca en pecado. Y ese pecado no puede ser borrado, sino solamente por la sangre de Jesucristo. Porque dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso significa entonces que el pecado que nosotros tenemos nos separa de manera total y completa de Dios. Por eso el hombre es pecador. Y es pecador no porque cometa pecados, no, sino porque ya por naturaleza es pecador. Ahora bien, si por naturaleza es pecador y luego añade pecado tras pecado, eso significa entonces que está totalmente corrompido. E incluso nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó y nos dice, no con lo que entra por el hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. ¿Por qué? Porque del hombre sale los hurtos, las maldades, las iniquidades,
los malos pensamientos, las malas obras. Todo sale de dentro, no lo que entra, dijo Jesús, sino lo que sale. Porque la esencia del corazón es pecado. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Por eso, la persona y las gentes están inclinadas a hacer el mal. No podemos nosotros hacer el bien, no. El bien delante de Dios y que agrada a Dios, no. Ahora bien, sin embargo, realmente hay pecadores grandes y pecadores chicos, pero todos somos pecadores. El hombre, por naturaleza, hace el mal. El mal. El hombre realmente está separado de Dios porque su acción es de continuo el mal. ¿A causa de qué? A causa de que el pecado es el que reina en su corazón. Necesitamos que alguien más venga y reine en nuestro corazón, y ese solamente es Cristo. El único que puede reinar en nuestro corazón y deshacer las obras del diablo y desechar de nosotros todo lo malvado, todo lo malo que hay en nosotros, es Cristo. ¿Y por qué solamente Cristo? Porque Él es el único que vivió sin pecado. Él es el único enviado por Dios. Él es el único Salvador. El único que murió por cada uno de nosotros. El que murió por nosotros es Cristo. Por eso nadie, absolutamente nadie, nos puede llevar al cielo más que Cristo. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Porque solamente a través de Jesucristo podemos encontrar la limpieza, el perdón y la salvación de nuestros pecados. Porque en pecado nosotros hemos sido concebidos. Es necesario entonces que ese pecado sea quitado de nuestras vidas, de nuestros corazones. Necesitamos, mis amigos y mis hermanos, encontrarnos con Jesucristo para que su sangre que derramó en la cruz nos limpie de todo pecado. Por eso, cuando Cristo estuvo en la última cena con sus discípulos, les dio la copa y les dice, beban de ella, porque esto es mi sangre que es derramada por muchos. Es el símbolo de su sangre que es derramada por muchos. Su sangre es la que limpia y purifica. ¿Queremos nosotros realmente ser personas que agradan a Dios? Necesitamos que ese pecado que tenemos en nuestro corazón sea perdonado y limpiado. Y solamente Dios, a través de Cristo, nos puede perdonar. ¿Recuerdan ustedes lo que la Biblia dice respecto a aquel muchacho que se fue y vivió perdidamente y regresó? Y el primer pensamiento que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Sí, porque la rebelión primero es contra Dios y luego contra nuestros semejantes. Es por eso entonces que el pecado nos condena y nos lleva al infierno, porque antes que nada es rebelión contra Dios. Es necesario entonces que nuestro pecado sea perdonado y que nosotros seamos limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.